Buenas noches. Es un gusto para nosotros estar una vez más transmitiendo las clases del Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion. Esta noche damos inicio a un nuevo tema, esa es una nueva materia. Vamos a iniciar Pilares de la Fe. Para mí es un gusto, como director del Instituto Bíblico, es un gusto poder presentar esta noche y a partir de ahora para el desarrollo de este tema en las siguientes clases cada semana. Es un gusto presentar al reverendo Said Caguas. Él es pastor, es maestro de la confraternización y en su experiencia tiene 11 años de estar como misionero en la República Dominicana. Así es que para mí es un gusto podérselos presentar, pero también quiero invitarles a que hagamos una oración. Señor, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por esta oportunidad. Ahora te pedimos que por favor tú nos guíes a través de las aguas de tu espíritu y a través de las aguas de tu palabra, a través del río de tu palabra que pueda esta noche fluir a través de los labios de tu siervo y que pueda ministrar a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Señor, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento y danos el espíritu de sabiduría y de revelación para poder recibir tu palabra y dale también a tu siervo, Señor, la unción, esa unción de revelación para que nos pueda compartir esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Y Mis amén. amados hermanos, con ustedes entonces el reverendo Said Caguas. Gracias, hermano amado. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que nos ven a través de esta plataforma. Es un gran privilegio para mí, es un gran honor para mí poder ser instrumento en las manos de nuestro amado y Señor Dios Todopoderoso para llevar a cabo este curso que yo espero y estoy seguro que será de toda la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Únicamente me resta pedirte, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu gracia, para que todos los que escuchemos tu palabra, esa palabra que hoy sembrarás en nuestro corazón, sea como siembra en tierra fértil, porque tu palabra declara que no regresa a ti sin haber cumplido el propósito para el que tú la enviaste. Y nosotros, por tu bendita gracia, la podamos poner por obra y dar mucho fruto que te glorifique. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, decir que pilares de la fe, ok, yo he querido darle un título a mis notas, aunque yo sé que el curso se llama Pilares de la Fe y que al mismo tiempo el curso va a tratar de, de enseñarnos, de mostrarnos todo lo referente a la perfección cristiana y a las columnas que debe estar cimentada nuestra fe. Por eso yo mis notas les puse como título Columnas sólidas de nuestra fe y perfección cristiana. Ok, dicho esto, quisiera introducirme en el tema considerando en primer lugar la palabra pilar. Hablar de un pilar, hablar de una columna, hablar pilares de la fe, columnas de la fe. Tenemos que ir a lo natural. Pablo dice que primero lo natural y luego lo espiritual. Entonces apliquémoslo a lo natural. Decir columna, nos referimos en lo secular a lo que sustenta, a lo que fundamenta un edificio, una construcción. Es donde
se mantiene estable, fuerte, resistente, un edificio completo. Y si esto es en el plano humano, también podemos decir que hay pilares humanos que son aquellas personas que con su ejemplo nos ayudan y nos apoyan para mantener una vida sólida y estable también. Pero en el plano espiritual podemos encontrar que en la Escritura nuestro Dios ha dejado establecido y registrado la vida de grandes siervos que con su caminata cristiana nos sirven a nosotros como columna, como pilar. Nosotros como creyentes creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Y como tal, si la Biblia es la palabra de Dios, es el único manual que nos puede servir para caminar hacia el cumplimiento de todo el propósito y la meta que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos. Lógicamente, entre ellos estamos nosotros, los que hemos sido y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios por haber tenido la fe en Jesucristo y haberle confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos dicho que la Biblia es un manual, es un estilo de vida, pero al mismo tiempo, en ella vamos a encontrar vidas ejemplares, empezando por nuestro mejor ejemplo, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el más grande de todos los ejemplos que pudiéramos tener a nuestro alcance. Podemos seguir enumerando muchos otros y a lo largo de estos estudios vamos a ir considerando varios siervos de Dios, tan humanos, tan de carne y hueso como tú y como yo, pero que enseñados por el Señor nos dan un ejemplo para aplicar a todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas. Todo lo escrito por seres humanos bajo la inspiración del Espíritu Santo en la bendita palabra de Dios, sean acontecimientos, sean situaciones personales, sean experiencias, son, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, exhortación, enseñanza, amonestación y ejemplo. Así lo registra el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 11, cuando leemos lo que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, nuestro objetivo es alcanzar el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero también entendemos que Dios tiene un deseo, un anhelo en su corazón para con cada uno de nosotros. Precisamente de ese propósito, de ese anhelo del corazón de Dios y del ejemplo que muchos siervos de Dios registrados en su palabra dejaron un ejemplo, una exhortación para seguir. De eso vamos a estar estudiando en las siguientes semanas en este curso. En muchas escrituras encontramos el anhelo de Dios. Si queremos una respuesta a todas nuestras interrogantes, la encontramos siempre en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra cuál es el anhelo, cuál es el deseo de Dios. Dice en Levítico, capítulo 20 y versículo 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Jesucristo, también refiriéndose a lo mismo, nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 48.
Es interesante que vemos que desde el Antiguo Testamento, en el Levítico, nos pide el Padre que seamos santos y Cristo viene y dice que seamos perfectos. Y me gustaría explicar un poco este concepto acerca de ser perfectos, acerca de la perfección cristiana. Y vuelvo de nuevo a hacer mención que Pablo primero dice que primero lo natural y luego lo espiritual. Entonces permítanme tomar un ejemplo en lo natural. En lo natural, un bebé nace y nace completito, nace con todos sus órganos vitales, nace con sus 2 ojos, nace con sus 2 manos, con sus 2 pies. Yo les hago una pregunta. ¿Ese niño, ese bebé, es perfecto? Y ustedes me dirán que sí, no me dejarán mentir. Pero ¿qué pasa si ese bebé llega a la edad de 5 años y se mantiene como bebé? Deja de ser perfecto. Entonces, cuando hablamos de perfección, es un término que implica algunos otros aspectos diferentes a ser santos. Santos es que somos apartados para Dios. Y la perfección que Dios nos pide, que Jesucristo está diciéndonos, la perfección cristiana, no la debemos de confundir con la santidad. Perfección significa, literalmente hablando, sin falta. O sea que si yo soy llamado a ser santo, soy llamado a estar viviendo sin falta. Pongamos un ejemplo bíblico. Cuando Lucifer fue creado, era bello, resplandeciente, y la santidad, que tiene la connotación de ser probada, porque si es sin falta, tiene que ser probado para ser aprobado como santo. Y cuando Lucifer, que fue creado perfecto, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él cuando fue probado? Que no aprobó, que falló. Entonces, una persona que puede ser santa, pero al mismo tiempo esa persona significa que está apartada para Dios y que va a ser probada en el fuego de la tentación, como fue probado Lucifer y no aprobó, para ver si se mantienen santos. Por eso Dios nos manda ser santos. Habéis pues de serme santos. O sea que la santidad es diaria. No es que hoy soy santo y mañana, no, mañana tengo que esforzarme por seguir siendo santo. Es decir, esforzarme por seguir apartado para Dios. Hay algo interesante cuando Jesucristo dice en Mateo que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. También hay otros versículos que nos hablan de ser santos como el que leímos Levítico. No vamos a ir a ellos por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden anotar. Si ustedes están escuchando, pueden anotar. Levítico 11:44, Levítico 19:2, Levítico 27 y Primera de Pedro 1:14. En todos esos versículos que estamos poniendo, o estoy citando, se nos repite una y otra vez que debemos de ser santos. Y todos sabemos que también la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Yo no sé tú, pero yo sí le quiero verlo. Para ello tengo que esforzarme viviendo en santidad. Pero de ahí viene entonces una confusión entre ser santo y ser perfecto, entre la santidad y la perfección. Hermanos, una cosa es que busquemos la santidad de Dios y estemos separados y consagrados para Él y a Él. Y otra muy distinta es vivir sin falta. Tú eres llamado a ser santo. Yo soy llamado a ser santo. Pero tengo que mantenerme sin falta para ser santo.
¿Y qué es? Volviendo al ejemplo del bebé. El bebé tiene que crecer, ir madurando sus pulmones, sus órganos vitales, empieza a tomar pura leche, pura cosa líquida, luego va poco a poco madurando y va comiendo un poco más de papillas y luego va comiendo más un poco. Así el cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo a la luz que el cristiano recibe, a la revelación que el cristiano recibe en su vida, hasta el día de hoy, si yo vivo de acuerdo a esa revelación que me ha sido dada por parte de Dios hasta hoy, yo soy hoy perfecto. Pero mañana viene una nueva revelación. Si yo no la hago, dejo de ser perfecto. Como el bebé, si crece y se mantiene como estaba cuando nació, deja de ser ya perfecto. Tú y yo podemos dejar de ser perfectos si dejamos de cumplir. Una manera muy sencilla, lo voy a definir de una manera muy sencilla. Cada vez que tú le digas al Señor, sí, a todo lo que Él te dice y lo pones por obra por su bendita gracia, te mantienes en la perfección. Y cada vez que tú te mantengas sin falta, viviendo en búsqueda de la santidad de Dios, serás llamado santo porque te mantienes apartado del mundo, porque la Biblia dice que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, dicho esto, y creo que me di a entender, espero que así haya sido, en diferenciar santidad y perfección, voy ahora entonces a entrar de lleno en la perfección cristiana, porque hemos dicho que el curso se llama Pilares de la Fe, columnas de la fe, columnas de la santidad y la perfección cristiana. Si un padre, como nuestro Dios y Padre Celestial, nos pide ser perfectos, la Biblia dice que no nos va a pedir nada que no podamos nosotros hacer. Y sabes algo que yo he aprendido a lo largo de mis 30 años y un poquito más de haber conocido al Señor y de caminar con el Señor, es que Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho antes. Él te pide que ames porque Él amó primero. Él te pide que seas santo porque Él es santo primero. Y así podríamos seguir enumerando. Si Dios te ha pedido y me ha pedido que seamos perfectos y que seamos santos, es porque podemos llegar a serlo, podemos alcanzarlo. Pero eso se requiere, para ello se requiere una búsqueda incesante y constante, día a día, para que por medio de su gracia, que no es otra cosa que la capacitación divina para poder caminar de la mano con el Señor en santidad y en búsqueda de la santidad y hacia la madurez y hacia la perfección cristiana. Eso es cuando el Padre nos pide sean santos como su Dios es santo y Cristo nos dice sean perfectos como Dios, tu Padre, es perfecto. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos muestra 8 pasos hacia la perfección. Pero déjame hacer un paréntesis antes de entrar en esos 8 pasos. Tú y yo sabemos que cuando una verdad se repite una y otra y otra y otra vez en las Sagradas Escrituras, o cuando el Señor habla de una manera hoy y mañana repite lo mismo y pasado repite lo mismo, es porque es importante, es porque quiere que pongamos atención, es porque quiere que pongamos cuidado, es que quiere que pongamos nuestro esfuerzo para hacerlo. Y el apóstol Pedro, cuando nos habla los pasos hacia la perfección cristiana, está determinando cuál es la demanda que Dios hace a cada uno de nosotros. La segunda carta del apóstol Pedro es conocida
y me llama la atención esto porque es hermoso pensar y meditar en ello, es conocida por los estudiosos de la Biblia como la carta del conocimiento de Cristo. Y por ser el conocimiento de Cristo uno de los más importantes y favoritos temas de esta carta, es que se le conoce así. Más adelante vamos a ver algo al respecto de este tema del conocimiento de Cristo. Pero el apóstol Pedro está plasmando una secuencia de 8 pasos que, como hemos dicho, nos permitirán practicarlos avanzando hacia la perfección cristiana. Veamos lo que dice primero esos 3-4 versículos que me gustaría leerlos de corrido primero. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ponga atención a lo que voy a leer. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, relacionemos estos versículos del apóstol Pedro con lo que el apóstol Pablo, le escribe a Filemón. En el capítulo 1 y versículo del 5 al 6, perdón, ahí está mal puesto, creo, el término, dice Filipenses, pero es porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, ahí está la palabrita de la que estamos hablando, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora bien, tengamos presente algo muy importante para poder estudiar estos 2 pasajes de la Biblia. Cuando Pedro dice añadir, leíamos hace un momento, a vuestra fe, virtud, etcétera. Esa palabra añadir nos da la idea de una provisión abundante, porque es añadir a algo que ya tengo, darle más cantidad. Entonces es una provisión abundante. Y la raíz griega que se utiliza para esta palabra y que es traducida como añadir es epicóreo, que la podemos encontrar para los que les gusta estudiar y meditar en la palabra en el diccionario Strong bajo el número 2023. Y el significado de esta raíz, ponga atención por favor, significa proveer, suplir completamente, ayudar o contribuir, dar, suministrar y añadir. Vamos a seguir abundando en este término de añadir más adelante, pero ahorita pongamos atención a lo siguiente. Pedro destaca 8 pasos, como lo leímos en su segunda carta, que nos llevan a la perfección y al poder, como hijos de Dios, en nuestra vida de creyentes e hijos de Dios. Nuestro amado pastor Bailey, que ya goza de la presencia del Señor en su libro de texto, hace una gráfica para ilustrar estos versículos. Y me voy a tomar la libertad para irla viendo paso a paso, leyendo de nuevo esos versículos. Mira lo que Pedro dice. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Ahora bien, veamos que una vez que hemos llegado a la cima de este cuadro,
cuando llegamos a la cima de la perfección, llega un momento en que hemos recibido fe, virtud, conocimiento, dominio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Fíjese que no es lo mismo el afecto fraternal que el amor. El amor al que se refiere ahí es el amor ágape, el amor divino, el amor de Dios. El afecto fraternal es el séptimo. Cuando tú alcanzas llegar a esa cima, tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y entonces debes de obrar por ese amor de Dios, el amor ágape, y venir y entonces llevar eso que recibiste de gracia y dárselo a los demás, obrando el amor en la vida de cada uno de nuestros hermanos en la fe. Es pasar del amor a la fe. Fe de nuevo. Mateo 10, capítulo 10 y versículo 8 en su segunda parte dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tú recibiste todo esto que estábamos viendo en este cuadro anterior. Dalo de gracia. Dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 1 y versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. A mí me emociona, me impacta cuando me pongo a pensar que Jesucristo, cuando todos sabemos que los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuáles son? El primero, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego dice, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo vino y le dio una revolución a ese versículo y dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ya no se trata de amar al prójimo como me amo yo, sino de amar al prójimo como él me amó. Cuando tú recibes el amor ágape en la cúspide de ese triángulo, tú tienes que dar ese amor a los demás. Y es ese amor que te lleva a tener esa fe en el otro extremo, que te lleva a desatar esa fe con milagros y con liberación, que no es la misma fe que recibiste cuando estabas iniciando la perfección cristiana, que fue la fe que recibiste para recibir a Cristo en tu corazón, creyendo en Cristo, lo recibiste como Señor y Salvador y empezaste a caminar con Él. Vamos a explicar estos términos más adelante cuando hablemos de la fe y del don de la fe, del fruto de la fe, etc. Pero por ahora, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 15, el apóstol Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. No importa que te amen menos, tú ámalos más. Tú has recibido el amor de Dios, dalo. Da por gracia lo que por gracia has recibido. A los Gálatas les dice Pablo también en el capítulo 5 y versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren, puedo seguir yo no sé cuánto tiempo sacando versículos y más versículos de la Biblia que nos hablan cómo tenemos que dar ese amor. Pero con estos que he mencionado, creo que nos bastan para entender. Ahora pues, sí, vayamos a estudiar los peldaños uno a uno, esos peldaños que nos llevarán hasta la cúspide. Si es que queremos ser perfeccionados por Dios. El primer peldaño, la fe. Ese es el primer peldaño que menciona el apóstol Pedro. ¿Y qué es la fe? La fe
es el fundamento básico de toda nuestra vida cristiana. Es por medio de la fe que podemos agradar a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo escribe a los hebreos en el capítulo 11 y versículo 6 eso precisamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y decir que la fe es un fundamento básico es entender que por fe obtenemos todas las demás virtudes hasta llegar a la cúspide del amor ágape. Todas las virtudes que nos van a permitir madurar, perfeccionarnos y agradar a Dios Padre. Toda la fe que nos va a dar por su bendita gracia la oportunidad de dar mucho fruto que le glorifique, como dice el apóstol Juan en su evangelio, capítulo 15 y versículo 8. Ahora bien, cuando estudiamos estas virtudes, debemos de considerar algo muy importante. Y para ello quiero que leamos Gálatas, capítulo 2 y versículo 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, lea conmigo por favor, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hermanos, Pedro era considerado y reconocido como columna. Ahí lo dice, que Cefas, Jacobo y Juan, columnas de la iglesia primitiva. Y eso lo está diciendo Pablo, el apóstol Pablo. Y cuando Pedro escribió esta segunda carta, de la cual hacemos mención para ver los pasos a seguir, en la recta final de su apostolado fue cuando la escribió, en la recta final de su ministerio fue que la escribió, estaba próximo a encontrarse cara a cara con el Señor, a través, como la tradición lo demuestra, a través del martirio. Y miren lo que él escribe en esa segunda carta, capítulo 1, versículos 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro ya sabía que estaba ya próximo a partir de esta tierra. Pedro ya sabía que se iba a encontrar con el Señor cara a cara. Pedro, columna de la iglesia, cuando escribió estos pasos para que tú y yo podamos llegar a la perfección, ya había caminado todo su ministerio. Y por eso podemos decir que Pedro, cuando la escribió, estaba derramando su alma, su corazón, en la última oportunidad que tenía de comunicarse con todos sus ovejas y todos los que estaban bajo su cobertura apostólica. Miren lo que estábamos leyendo hace un momento. Aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados con la verdad presente, yo no dejaré de recordarles todas estas cosas. Ese es un buen padre espiritual, el que retiene y recuerda constantemente y confirma las verdades que tú y yo ya conocemos. A veces he oído decir a alguien, y en un principio me molestaba, ahora lo que hago es orar por esa persona, pero decía, ay no, yo no voy a la iglesia ya porque siempre es lo mismo, están hablando de lo mismo y repiten los mismos versículos. Mira lo que dice Pedro. Aunque la sepas, Dios no tiene límites. Hoy te puede estar diciendo una cosa con un versículo y mañana ese mismo versículo te da otro panorama, te da otra expectativa, te da otra aplicación a tu vida. La palabra de Dios no tiene límites. Es un estilo de vida, como decíamos al principio de esta noche. Por eso es que es importante, es trascendental considerar la palabra del Señor
Y esta carta que el apóstol Pedro dejó registrada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pedro sabía ya por experiencia que la victoria que ha vencido al mundo es tu fe, mi fe, nuestra fe. Mira lo que dice Juan en la primera carta, capítulo 5 y versículo 4 en su segunda parte. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Pedro estaba experimentando esa fe, esa victoria. Ya estaba llegando al final de su caminata. Ya estaba llegando a disfrutar de la victoria. Nuestro amado pastor Bailey, que ya también, como le hemos dicho, goza de la presencia del Señor, que es el autor del libro que tenemos usando como texto para estas enseñanzas, él dice que precisamente este versículo es el que utiliza para ponerlo en la portada del libro. Hermanos, al estudiar la fe, encontraremos muchas facetas de la misma. Conoceremos que hay dos tipos o dos clases de fe y más adelante vamos a hablar de ello. La fe es la que nos une verdaderamente a Cristo. No importa si somos creyentes débiles o fuertes. La forma en que la fe lo hace es a través del bendito Espíritu Santo, que a medida que avanzamos, purifica, limpia, sana y liberta. No olvidemos nunca, mis amados hermanos, que la fe en Cristo Jesús, como Hijo de Dios y enviado por el Padre, fue la que nos justificó a través de la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Miren lo que escribe Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, algo también verdaderamente importante que debemos tener presente es que por la fe es obrada la santidad de la que hablamos hace un momento. La santidad es obra de la fe. Ningún otro tipo de virtud, ningún otro tipo de gracia puede producir en nosotros la santidad más que la fe. Y no olvidemos que la santidad es uno de los muchos atributos de nuestro Dios, pero es también el atributo que Dios nos pide que seamos como Él y que sin el cual no vamos a poderle ver cara a cara. Hace unos momentos decíamos que la palabra añadir nos daba la idea de una provisión abundante. Y hermanos, cuando somos provistos por Dios de la fe que imparte a nuestros corazones, lo que está compartiendo con nosotros es la vida de Dios. Eso nos va a volver más productivos. Eso va a desarrollar en nosotros un carácter dedicado y atractivo que Él demanda de todos nosotros. El carácter maravilloso y precioso de Cristo, además de ser partícipes de esa naturaleza divina, nos permite inquirir y discernir en cada uno de los peldaños de nuestra gráfica. Yo quiero hacer una importante invitación ahora. Esa gráfica que vimos, la vamos a seguir viendo desglosada paso a paso, pero yo quiero que ustedes, si tienen el libro de texto, la tengan frente a ustedes y que nunca se les olvide, para que podamos entender lo que yo estoy tratando de explicar. Con esa gráfica ustedes van a ir entendiéndome mejor lo que yo estoy tratando de explicar. Decía entonces que el ser partícipe de la naturaleza de Dios que es impartida a mi vida me permite discernir cada peldaño de esa gráfica. Y voy avanzando, madurando y renovándome en el espíritu de mi mente día tras día. No solamente se trata de que yo reciba todas esas virtudes, no.
Se trata de avanzar con ellas, de permitir que el Señor las vaya moldeando perfectamente en mi vida. Y entonces esto se vuelve un proceso progresivo. La Biblia dice que iremos de nivel en nivel hasta ver a Dios en Sión. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nada de las verdades espirituales se logra así. Todo es por medio de un proceso, que no te quepa la menor duda. Y esto, alcanzar esa perfección, es un proceso constante, es progresivo. En la medida que yo hago lo que Dios me está mandando a hacer, yo voy progresando, madurando hasta alcanzar esa cima. Amén. Gloria al Señor. Ahora entonces entendemos esto y entonces diligentemente tenemos que buscar esa obra de Dios a través del bendito Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Para poder entonces llegar el día en que, como Pedro antes de partir, estaba certero, seguro de que iba a encontrarse con el Señor cara a cara, porque había vivido una vida de santidad y de perfección. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, en las cartas que Jesucristo le inspiró que escribiera y dejara registrada a cada una de las 7 iglesias, menciona siempre que eso será para los vencedores. La victoria es por medio de la fe, decíamos ahora, hace un momento. Hermanos, debemos de luchar, pero pastor, ¿de dónde saca usted que yo tengo que luchar? Si Dios es misericordioso, Dios me la regala la fe y Dios me va a permitir llegar a él. No, espérate. Te voy a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Poniendo, ¿qué decía? Toda diligencia. Si eres diligente, tienes que esforzarte, tienes que caminar, tienes que poner empeño, tienes que hacerlo. Y viene a mi mente el pasaje en el que Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y te voy a mandar un reto. Te voy a dejar para que en tu devocional tomes el capítulo 1 del libro de Josué. Y mira cuántas veces le repite Dios eso a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y cada vez que lo leas, de las veces que aparece ahí, piensa que Dios te lo está diciendo a ti. Si se repite, acabamos de decir algo ahora, que si algo se repite es porque es importante. Hermanos, también hay otro versículo en el Nuevo Testamento que dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Se necesita valor, se necesita fortaleza, se necesita empeño, se necesita deseo para alcanzar esa victoria en Cristo. Por la misericordia y la gracia de Dios, yo te exhorto, yo te animo y quiero que tú también, desde donde me estás escuchando, me animes a mí también a ser esforzado, a ser valiente, en buscar la perfección cristiana, en buscar la santidad de Dios. Y mira que fe es obedecer, no es entender. A mí esa imagen me gustó mucho porque no importa lo que Dios te pida, obedece. No trates de entender con la lógica humana lo que Dios te está pidiendo. Obedece. Lo que el Señor te está enseñando y me está enseñando a través del apóstol Pedro es que la meta que yo debo de alcanzar, así como el crecimiento y la madurez que yo debo de alcanzar, cada vez que yo avanzo, me asemejo más al carácter de Cristo. Son esas virtudes las que me van a permitir asemejarme cada día un poquito más, progresivamente. Esa meta, por supuesto, incluye que cada día seas más productivo, porque en la medida que recibes, tienes
que actuar, si no dejarías de ser perfecto. Y no te conformes con lo que alcanzaste hoy. Mañana es otro día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra de Dios. Recordemos lo que Cristo nos enseña en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto. No dice fruto, sino mucho fruto. Esa es la forma que tenemos para poder agradar a nuestro Dios. Y sin fe es imposible agradarle. Pero notemos un detalle. En el diagrama que estuvimos viendo, la fe ocupa el primer lugar, la base de una gran columna, de algún cimiento para llegar a la meta. Es el primer paso de tu experiencia y mi experiencia cristiana. Es el primer paso cuando Dios deposita la fe en tu corazón para que le creas a Cristo y lo confieses como Señor y Salvador de tu vida. Y entonces el regalo de la salvación llega a tu vida. Ahí es cuando llegas a ser cristiano. Y se te da la potestad de ser llamado hijo de Dios, porque dice la palabra que a los que le reconocieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, recordemos lo que nos dice Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, nos queda claro entonces que el único medio por el cual yo soy salva por gracia es mediante la fe en Jesucristo. No es por las buenas obras que yo pueda hacer. Eso me va a dar un galardón mayor o menor en la eternidad, pero eso no me va a dar la salvación. La salvación me la va a dar la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. No es producto de emociones, no es producto de pensamientos, no es producto de mi voluntad el ser salvo, no es producto de buenas obras. Una vez más lo repito, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Lo vamos a ver más adelante. La fe, aparte de ser un fruto del Espíritu, también es un don de Dios. Y no hay que confundir la fe como fruto y la fe como don de Dios, del Espíritu Santo. Hermanos, la fe que tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser, no es para que nos envanezcamos, no es para sentirnos privilegiados, no es para sentirnos superiores y ver encima del hombro a los demás. No. Es para darnos cuenta de la gran misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Es para despertar en mi corazón gratitud a Dios. Es ser humilde en mi corazón, buscando su rostro, su santidad, en gratitud, en alabanza, en adoración. Hermanos, como dice la imagen que tienen enfrente, la fe es obediencia, no entendimiento. La fe no es entender qué te está pasando, qué circunstancia hay en tu vida en este momento. La fe es obediencia. Ahora bien, lo anterior nos muestra que si es obediencia, entonces fe es para que la pongamos en acción, como está la gráfica también. Esa persona, ese muchacho, ese hombre, ese joven, está dando el paso en fe. Pero está accionando, no está estático, no está detenido. No se trata de recibirla y guardarla y dejarla aprisionada. No, es para poner en práctica lo que recibiste. Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse de esta tierra, después de haber resucitado gloriosamente y subir al cielo, les dijo, id
y hacer discípulos a todas las naciones. Id significa muévete, acciona. Tú recibiste la fe para creer en mí, ahora ve y haz a los demás igual. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Hermanos, es obedeciendo como podemos poner la fe en acción. Y cuando tú pones la fe en acción, entonces ya puedes pasar al siguiente peldaño. La fe en acción te lleva al segundo peldaño, y el segundo peldaño era la virtud. La obediencia y el accionar la fe que recibimos es lo que conocemos como virtud, la fe puesta en acción. Y me gusta mucho cómo lo describe la Biblia, la versión de la Biblia, Dios habla hoy, Biblia de estudio. Miren lo que dice en la segunda carta de Pedro 1:5. Por esto debéis esforzaros para añadir a vuestra fe la buena conducta. No dice virtud, dice buena conducta. Es la fe que se acciona la que nos permite tener una buena conducta agradable y perfecta para con Dios y para con los hermanos. Entender lo que significa virtud es entender que es tener buena conducta. Cuando observamos detenidamente, la virtud viene a ser entonces un fruto de la fe, porque fue la fe puesta en obras la que nos llevó a dar la virtud. Y hacia la virtud es una buena conducta. Empezamos por la fe en Jesucristo, a portarnos bien, en una palabra sencilla. Y esto es tener y esforzarse para tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que sea bendecido por Dios. Por eso Jesucristo declaró en Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El salmista, y con esto quiero ir concluyendo para esta noche, porque estamos llegando ya al tiempo, pero con esto quiero concluir esta noche. El salmista, David, creía firmemente cuando declaró, suplicando arrepentido el perdón de Dios por su pecado. Crea en mí un corazón, oh Dios, puro, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser tu oración y la mía todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y seguiríamos diciendo lo que David le mencionó en su oración. No me apartes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Permíteme caminar contigo, renuévame diariamente, crea en mí un corazón. Es progresivo, es todos los días. Nosotros también tenemos que clamar a Dios de esa manera, confiados, afirmados en la promesa que dio a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36 y versículo 25-27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué tremendo, qué hermoso. Todas esas promesas que Dios nos ha hecho. Un corazón limpio, un corazón puro. Hermanos, tener un corazón limpio es un don de Dios, es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Quiero concluir con una pregunta que voy a dejar en tu corazón y en tu mente. Y si quieres saber la respuesta, te espero la próxima semana a la misma hora por este mismo medio en el que primeramente Dios podamos ser instrumento en sus manos para continuar con este interesante estudio. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué hemos revisado todos estos versículos? ¿Por qué o para qué? ¿Por qué estamos leyendo todos estos versículos que hemos visto hoy? ¿Cuál es el propósito de Dios?
Dejo esa pregunta en tu corazón, en tu mente, y doy gracias al Señor por esta noche. Permíteme bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que a través de la distancia, pero por medio de esta plataforma que tú nos has bendecido, podemos llegar al corazón de cada uno de ellos y a mi propio corazón. Gracias por tu palabra que hoy has sembrado en nuestro corazón. Te pido que nos dé la gracia una vez más para que en el nombre de Jesús podamos dar mucho fruto que te glorifique. Todo te lo entregamos en esta noche. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los depositamos en tus manos, que son las mejores manos en donde podemos estar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dejo la palabra a nuestro amado hermano y pastor Raúl Rosales para concluir esta noche. Amén, Pastor Said. Te agradezco mucho, hermano. Es una bendición poder recibir la palabra de Dios. Como ya lo hemos anunciado, hemos iniciado ahora el curso de nuestro Instituto Bíblico, Tabernáculo de Sion. El curso se llama Pilares de la Fe. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por esa confianza de poder ser parte en la formación espiritual. Queremos agradecer también al pastor Said Caguas, que nos está compartiendo este curso, y quiero aprovechar para invitar a aquellos que nos están viendo y que quisieran agregarse a nuestro Instituto Bíblico para que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, a través de, bueno, de los diferentes medios que tenemos. Lo pueden hacer. Las puertas están abiertas para que puedan ustedes ser parte de nuestros estudiantes. Damos gracias a Dios por ello. Y también hacerles la invitación para que la próxima semana estemos una vez más, para que juntos podamos ser instruidos por la palabra de Dios. Mis amados hermanos, qué bendición. No me resta más que agradecer al Señor y animarles a que nos mantengamos siempre en esa búsqueda del Señor. Y mañana, con la ayuda del Señor, siempre a las 7 de la noche, hora El Salvador, nos preparamos para recibir palabra de Dios. Gracias a todos. Gracias, Said. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones a todos. Amén.